Baisha pamba, eisha papina, coina, na ame ayuma, aweruma pm pende programa, ñande programa entero vete vapejaro, vaquera vagina, ya agatorado, hermano cuera, Pastor Emilio Vázquez, taba Itapúa, Paraguay vive, peina yeputa soyuma pendendibey, ambos asabo pm coñande programa mica, atora, ame evo pm peteña abrazo, rompe espalda por un baba, peisa ya jari, yima que se, ñanderen viapo araja arawa, pelomita llegue peme jare pepe ape sa yo pu jare pe pumburu popewa ape mbo jare ñande bende mensaje mi bende ñe epu mi bende ñe eye ahí ape sa ya ñon bojo guay ño puti hoja entero vea oño nive para ya poco programa edición número 304 lo mitad Juan capítulo 6 verso 70 ja ya pasa allí pe o pasa a 70 71 vaya que oye alito ma ja mami ja mami na Gloria a Yahweh. A ver, dos versículos de más. Este más, awi llegue Roe Sergio, awi llegue ara ya po video ya. Te shara anga muy happy ya hupi ya hawañan de Facebook y vejina. Ha oyupi YouTube, Telegram, WhatsApp, a ver pecha pe audio. Muy este mari que awi llegue a ver entero te vamos a enviar vejina va coñan de enviar po. Administrador de escuelas hermano fuera o monboa YouTube por ejina homo sanambipea o par piete redes sociales o ima ya voy a mantener vender WhatsApp evangelizar y no lo mita oye comunicación ni está y voy por afuera o pa violado ja o más yo fuera la cada hija toraja paraguayo fuera de diferentes grupos, pero en y medio mío mi grupo, pero hoy lo vamos a enviar, para ver tu sala de equipo, pero tu sala en granaje, ya colabora, pantero, veo año día ya mombo semillas y choco cueña de ina, ya mombo semillas y mi genio y ojo, hoy está, hoy llegué a ver y mamá. Oye, bohemia se dejé esa familia escuela, ahí viene oración, bebé se dejó presente, amigo mío. Más 595-985-162-975 Japecha veí oío boasa mimia yo pues y mimi y bebí y año ofrenda mi jala pinda ojo hina pastor personal biogina lande línea bebé ya pillamos hina gracias mante a billetero está de apellido WhatsApp para este paite que entero este oye este marique espera Pecha ya kumbu mita abe kako sei no ne ya kono itaina ya recola ñande raitu mi menos ruidero ja pearen de la pejentu mi menejina para na y ape ja peuto oye tema va ere pa bueno peago ya comentamos guripe va ere para la Pedro hija ya la orengoro rogüero viajaron y cuama la deja la el Mesías ñande yara hoy cobeo ara la EP al final o y mío o sea el problema de Pedro no fue que él negó que el Mesías era el hijo de Elohim es el problema vea o negar que conoce a su peja es discípulo así pero él en ningún momento negó que el Mesías era el hijo. Va a pedir revelación muy personal el padre ya puede con su pene Mateo 16, 17 o cuando a ella sube escuela pedir como más belleza responde ¿por qué? Porque el padre le dio esa revelación que el Mesías era el hijo de él, que el Mesías no era el padre. Entonces él no nega no hay que confundir el problema de la crisis de Pedro en ese momento. La crisis que él tuvo fue la negación que él hizo. Le preguntaron si él era de discípulo. No, se la dice no. Inclusive dice que él lo maldijo. Pero él no negó que él no anduvo diciendo por ahí, no me allá voy mora la hijo de Elohim. Él no dijo eso. Es más la causa de muerte del Mesías. Siempre. La causa de muerte del Mesías no fue que él dijo que él era el Todopoderoso. Causa de muerte del Mesías era que él dijo
que él era el hijo. Ishe ñande yara te yagüera. Pearengo yucacho y cuya pe mañana en Juan 19:7, Marco 14:61-64. Esta es la causa de la muerte del Mashiach. Va, era condena yo y cuya. O sea, ninguno de los discípulos negó. Nadie después dijo lo contrario, ¿verdad? No se tiene que malinterpretar. Ese está pegado 6:69. Algo ya comentaba, Guri, pero bueno. Ya que hoy llega alguna pregunta allá. No, si vas a hablar, tengo mucha doctrina se hizo de lo que dijo Pedro en Mateo cuando el Mesías le dijo que iba a fundar la iglesia poniéndole a él como líder, por ejemplo. Pero de esta iglesia se apropió una sola religión. Bueno, pero Pepe Pico hija es la religión era. Alguna vez el Mesías dijo, bueno, aquí Pedro, vos vas a ser el encargado general, el papaguazú de tal religión. Y vio la religión era. O sea, eso ya lo mitad de moya propia ese. Y aparte que, ojo, que cuál fue el fundamento ahí. Ella vio ahí ella en el tema, pero te analiza mina, justamente en que te ha comentado, pues. Eso está en Mateo, el mismo es, Mateo 16, sí, Mateo 16 está ese, Mateo 16, 15 por ahí, cuando el Padre le revela quién es, y Mateo 16, 15, 16, 17, vuelve a para 18, pero la analiza por una europea, están en el betín primisa ahí, apunte ahí, mira, en mi simie, revisa mía, Usted vengo de ir, sube peaco revelación de recibía Ari, peaco fe de recibía. Pea Ari o guapiana los fundamentos de la iglesia. Amba es la revelación que recibía que el Mesías es el Hijo del Todopoderoso, el Mesías. Amba, oye, poco hagan lo mitad, le ponen al Mesías como el Todopoderoso. O sea que no se cumplió esa parte de la profecía, o sea, no cumplí con la iglesia, cuando no cumplí la UPAP Mesías y Pedro. Más todavía aquella iglesia que dice que fue fundado por el Mesías y que Pedro era el primer papa. ¿Por qué no cumple esto? ¿Por qué sigue enseñando que el Mesías es el Todopoderoso? No, pero para otro tema. Bueno, 70. Yeshua le respondió: no les he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo. Ay, huésped. Moñay, angaipa remimbou. Y otro, diablo. Moñay, angaipa remimbou. Angaipa rembi guay. Ende ahí, diablo. Entonces, angaipa apoja ende ahí. A la pena, está allí. Entonces, Yeshua va ahí, sengo da por agua y meme. 12 ve. Pero lo mismo te hoy pende 12 apuitebe. Hoy vende apuitebe y na vende ahí angaipa en biguay. Hijo de pete diablo, demonio. Bueno, diablo, o sea, demonio, diablo, lo mitad de mago dividir para allá. Pero va a ver las Isaías a mí, siempre, en primer lugar, verso 70, ¿ves? Yeshua y no les he escogido yo a ustedes los 12. Primer punto, más para hoy por aboa, la ministerio de la va a poner. El Padre, hoy por el Mesías, el Padre es el Padre es la protagonista principal. En este caso, el Padre le eligió a los 12. Pero aunque el Padre o leginda, ellos oye equivocada, doy cuay, vieja, ela, para los cota, jamás, yo elegí Judas, porque yo confía ese, hoy a Judas, oye, por tapar. No, él fue escogido para un propósito ya. No porque él iba a ser un santo apóstol, no, porque había un propósito profético o cumplían. Bueno, no me salgan acá que
Algunos usan esta parte de la escritura para decir si Dios sabía todas las cosas porque él eligió al Iscariote, a Judas. Y entonces, oye, equivocado, no. Es más, me va a propósito. Hoy en el plan. Como que Judas no tenía un corazón conforme al agrado del Padre. El Padre y cuadapala y corazón, bueno, tal jimba en la no es que el Padre le creó, es que Judas fue creado para traicionar al Mesías ni para ser condenado, ¿no? Entonces, ya lleguita lo mismo que se ve a responder a Cueve. Vengo, yo decidí, pues el Padre o actúa ese porque hoy cual y corazón, ¿no? Para no muy puruso, la misma cosa Faraón, la pasada me dijeron entonces Faraón. Eh, entonces Faraón era oye creada pues para no el Faraón tenía el corazón endurecido, va ese es el corazón endurecido, no entendese y caprichoso y rebelde, ¿eh? Más que oye ya por señales, por eso dice que Dios endureció su corazón, va eres y van de y que ya hubo creado supe con un corazón duro, no, ya hubo creado milagros a señales a upeaco y te orgulloso supe a ni pe confundí para lo mismo. Entonces a ver eh, por más de que el Padre fue el que escogió a través del Mesías, el Padre le reveló al Mesías, más me puedo tirar. Allá. Entonces por eso que hasta hoy, cuando hay siervo, realmente siervo o servía al Padre, que tiene el llamado del Padre, se le respeta si tiene el llamado y demuestra que tiene el llamado del Padre. ¿Sí? Porque y el siervo tiene que comportarse como tal. Tiene que demostrar eso porque tiene que respetar su llamado y tiene que respetar al que le llamó y tiene que vivir como ofrenda. Tiene que vivir en forma cado, santo. Diga, tú y la pecha de es falsa enseñanza y nada, presionar lo mitad me oerí, un bepotí en palabra, oerí en palabra. Se puede pegar en palabra cuando se le dice cosas a la ovejita que no se le tiene que decir. Es agredir en palabra. Entonces, hay que cuidar todos esos aspectos. No todos los que se hacen llamar siervos, siervos. Ñande yarar en biguain no y la ñembo ñande yarar en biguain ya pero olana ola besa y esa misma digo a ver la icatua ya agrega mina justamente a ti pregunta por qué escogió a un opositor contradictor a un diablo. Ay, sí. Y bueno, aunque te explica, porque hoy metí plan mío, un plan salvífico. O sea, había una profecía y se tenía que cumplir. La profecía tenía que morir su hijo para salvación. Isaías 53 fue ya profetizado, vaya. Entonces, hoy mande hago los instrumentos. Además, justo los instrumentos, a ver, justamente, a ver, aparece el diablo, bebé, en medio de los discípulos, en medio de los santos, uno que estaba endiablado. Eso te da, amigo, la idea de que no todos son santos. Y lo aparenta cuaite y tande. Y nambrena, y pepo y paina, pero nada, por su fruto lo conoceréis, amigo. No, no todos son. La camina esa, o esa milagro, no, y coya de 3 años, más de 3 años. Y no me convertí nunca, o sea, recoti orgullo, recoti pensamiento, recoti ideología, hoy votar el Mesías, hoy acomodarla y idea, porque cada cosa es un regacho, no ya, pues igual votar, güey, no da, igual la ceja, ella cuera, anda, igual, de dónde ella la, ya rata la espada, armata de ejército, a los yucapán, a romano, en día, ya caído, ella, mucho, el pensamiento, no ya acomoda, y más la Mesías, la voluntad, o decidió traicionar, pero ¿quién sabía todo esto? El padre ya esto le reveló todo, ya al Mashiach. El padre después de burlarse. A ver, con sorpresa. Ay, maimina lo dijo. El padre nunca dijo eso. Ni el Mesías. Maena, y la olla. No, ella sabía.
Ellos ya sabían, al Padre nadie le sorprende, ni tu pecado le sorprende al Padre. Ay, cuapa, man, ya puta. Desde el año sorprende, ahora es año arrepentí. Bueno, entonces, acá ya contestado, Mago Erepa, yo sí tengo que hacerle pregunta. ¿Por qué escogió a un opositor contradictor o diablo ahí? Hijo de pete, ya. Para que se cumplan los propósitos, ya. Peaco, eh, palabra diablo. Este quiere decir que es un opositor. Sí, oí por una vez. Pregunta si está bien expresado. Diablo opositor. Mm, ¿Cómo aparece en la BIN? Caigo Moboina. 7. Yeshua respondió, uno de vosotros, 770. Yeshamí, Zapité 770, la BIM 770. ¿A qué era? Oigo, 670. Que haya, con razón, Gina. Sí, disculpen. Disculpen la herradura, Yeshamí. Ya Joshua le respondió, no lo escogí yo a los 12 y uno de ustedes es acusador. Así. Mm, ya también sea. Acusador. Acusador. Es también, sí, es lo mismo. Acusador, contradictor, oye, oponea, opositor. Viene a ser lo mismo. Viene a ser el mismo famoso ya hecho de Satán o diablo. Viene a ser lo mismo, con el mismo significado paite. Entonces vemos que una persona con sus malos pensamientos, ¿m?, es un Satán. Que tiene obstruir la obra del Padre o la obra del Hijo. Tiene en contra o pensar en lo contrario. Ese es un Satán. O sea, hay personas que no están mal acá, porque alguno me estaba preguntando si está bien expresado. Bueno, Hani, pendeja, Haití. A Pedro vengo el mismo Yeshua y Iguri. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y algunos y no le dijo a Pedro, sino al demonio que le estaba incitando. Pero no, vamos a dejarnos de macanar. A Pedro le dijo. Porque a la persona, añuelo y tengo culpa presente la beti espíritu demoníaco, era Satanás, todas las cosas malas. Uja, tata inocente, que fue inducido en tenga pobrecito. No, tenemos capacidad de pensar. Ya. Entonces, si vos pensás mal y si vos decidís mal, ¿m?, entonces, dégola ella, pues, dégola decidía. Diga, tú donde coge algún demonio Satanás, ve culpa y nada. Peigo Pedro vio, Santiago lo dijo en su carta, 1:13-15. No todo, no digan que Elohim es el que tienta, sino que los malos pensamientos, ¿dónde se generan? Yeshua, pues, en el corazón del hombre se generan estos males. De ahí sale toda la contaminación, toda la maldad. Va al corazón la conciencia. A Santiago y no donde pensaba y te iba ahí en vos de guasula ne aputu la iba ahí jare ya pobre hemos me buba concebís a luz al pecado. Pero donde ella apoya ya ella arrepentí y lo mismo después vende y pone a ver la aporte, pero ella apoye pea. Bueno, Arecota tengo perdón, la upey la ella arrepentió de corazón, pero más vale depende pensamiento, pero más es solucionar la situación. Anila ella apoye peris. Ahí de vive también, vean. Pero ahí no, ahí por ejemplo, pues depende y de que la Satán es el culpable ni que Yahweh es el culpable. ¿A quién le responsabiliza Santiago cuando él ahí en Santiago 1:13-15, más por responsabiliza? ¿Mm? Al que hace, ya mañana a mí, ya revisa a mí, ¿verdad? Santiago, sí, porque famoso que ahí no le estaba hablando a Pedro, porque Pedro fue, no, muchas veces las personas, en este caso,
En este caso, la acusación, o sea, el acusador, o sea, el obstructor, el que impedía la obra del Mesías, cuando Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, le estaba diciendo directo a Pedro. Entonces, ahí Judas también se convirtió en un opositor. O sea, dere pensa y te iba ver la mal, handere, tanto que pensar pe iba ahí, a iñe puruma, renegar, pender a pisar, de pensar ese cosa iba ahí, pepe si de abrir malan de puerta la, hoy que han hecho la pecado, la neaputu, umeja, upeape pecado, oñe puruma o funcionaja, accionar. Por eso dice que, este, Judas tenía, cuando he pillado Marela no. Ahí el Mesías lo oye sujetata lo yapota las hoy a huesa posiblemente el orden ahí te ese entonces hoy amarga ja o renega y pues iba ahí el Mesías para traicionar y en ese momento él se estaba convirtiendo en un opositor. ¿Mm? Y posiblemente cuando dice que jae oye rapen la panja o hoy que es la Satanás estaba diciendo que en ese momento él tomó la decisión, ¿m? Que él tomó la decisión de destruir al Mesías. Bueno, haga entregar tu mano, que sea destruido. A ver. Y en ese momento, obviamente, sabemos que es un espíritu maligno. En ese momento es como que el mismo, como que la fuerza del mal, hoy qué es, allá, al que se le llama Satanás. Bueno, pero ese es un tema muy complejo porque de analizar a la actitud de la persona. Siempre tiene que ver con la actitud de la persona, la decisión de la persona. No se le puede. Yo no estoy defendiendo a. No quiero entrar en controversia de que posesión, influencia, toda esa cosa. No. Sea ese de la ñande ya tomar la responsabilidad. Si hay una posesión, ¿por qué se posiciona por el mal? Baero ñembo Japón, baero oñembo o baero oya apropian de la mal, porque no pensaste y iba ahí. O sea, mala culpable siempre, no es un espíritu exterior o cauto, sino primero un de. Apenas mo ya pretende de la o cauto la ova. Para botar pentende. Va con la letra, cojina. Sí, ese está en. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, a mí me lo mitad, oña toja, me de ya se tentaba. Él no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia y pensamiento deseoso carnal desenfrenado upea ombotiri ahora hasue o ya pujan mala iba ya o seducicio botado este para no pensar no pensar en otra cosa no o averigua o materializape pero aprende y que hoy habe de demonio hoy que andere jejo ya pocan de upea sino que o me ende la idea de que el primer participante del mal decisión de tomar el mal decisión de hacer el mal y decisión de pecar es la persona. Siempre va a ser la persona dueño absoluto y responsable absoluto de su buena decisión o su mala decisión. La consecuencia que te viene es por tu decisión. O uno de cosas y poner es porque es pensar poner grija y ya puede poner. Uno de iba ahí es porque de pensar iba ahí grija y ya puede iba. Para llegar rote hasta negar rote cuerpo o intio para hoy escrito de lo que siembra cosechará. Así que a mí botado y lo cada uno es tentado de su propia concupiscencia, compañero. Entonces la concupiscencia depende de mal pensamiento, de pensamiento carnal fuera de la presencia del Padre. En el momento de hambre, pecasete ahí, nada, se va a ver la santidad. Upea, inde, upea winderi de guasui nane akame. Hare yapo vela upea y ande materializado vela upea y ande entonces da a luz el pecado. Y me buma y alito.
copa más ese, que ve tu ya listo, una vez que ella pola y ande el mal pensamiento, quiere decir que y me la pecado, ya listo, Aupei va a haber un deupea como consecuencia y trae como el pecado siendo consumado da a luz la muerte. De esa mi momento que mientras que niña arrepentilan de pecado. Desde delante del Padre, de no hay posibilidad de salvación. Cualquier momento, o más hora de muerte de gente jabe. Pero en arrepentíamos, ya la envía por ahí y que tú el Padre ne premia con el perdón sí o sí, por el sacrificio del Mesías. Pero a ver, que tú ne premia o prolongando, o yo apende el andere cove. Emanota macurita al tiempo, pero bueno, ella santificada, ella pudo cumplir los mandamientos, ella arrepentí. Entonces el Padre yo aprende. ¿Quién es el único que puede añadir un codo a la vida? Mala y catúa un pucubén del anderecove, el Padre. Él es el dueño absoluto de la vida. ¿Por qué muchas personas que viven sumidos en su pecado mueren pronto? Muchos jóvenes. Droga, alcohol, caure, ya por carrera, moto, pero yo es cube iñacaña putu y cuive. Si no, nomás no yo puta perplejo, paralítico, colaboración de aquí para allá, donde puta por ahí. O sea, no podemos estar culpándole a diablo. Es la decisión de esa persona que entró en eso y se esclavizó allí. A ver, Diego, la malo ya podemos ya poseer. Es decisión de la persona. No se puede culpar tampoco al Padre, al Todopoderoso. No echarle toda la culpa porque Ñandé te trimba Ñandé ya de posibilidad a tiempo. No están ya pagos. Ya llegaron allá y pero no están ya apoyo. Ahí en la tema. No hay tema. Básico pañan de versículo 71. 6:71. Bueno, el Iscariote, Judas el Iscariote, upeares a él a hija, upebera él a como depende a pitebela anga y pa, aña. En este caso ya hemos explicado por qué. Judas el Iscariote. Capricha paño de capítulo 6 por fin ya gote de arana. Ya pota pa un gumi a ver ya putu uda. Ya tu hanguecha con era muy y que capítulo 7 de hago programa ka aljatora velo. Pero busquen a ver el mensaje mi, pero busquen a ver ñe ponandú, ver opinión de mí, capítulo 7 y más hemos pensado en la investigación más ya es más aprender a la aprender mía oña ya me uda meme ya aprende pata oña un día niño puto no va entero oña tema que fuera pesando más 595985162 en el programa Gera Vagina Callatora. Pastor Emilio Vázquez, estaba Fran Itapuahue Peisa, IPM y Ayotopata Shalom, bendiciones, hasta mañana.